Quiero que comprendas algo antes de que continúes escuchando. Debo comunicarme en claves y códigos porque esta plataforma me censurará, igual que lo hacen esos miserables del gobierno y los que controlan este maldito planeta. No quieren que la verdad salga a la luz. Ya lo han hecho antes. Me han silenciado. Me han amenazado. Pero hoy no. Hoy voy a hablar. Sé que sabes de ese acontecimiento que cambió al mundo para siempre. Fue un día como hoy. No necesito especificar cuál, porque todos lo recuerdan. Todos vieron los noticiarios, el caos, la tragedia y las muertes. Creyeron que comprendían lo que sucedió, lo que se ocultaba tras los hechos. Pensaron que ciertos grupos extremistas, fanáticos de tierras lejanas, eran los responsables. Pero eso es solo una parte de la verdad. Hay algo más, algo mucho más oscuro, algo que proviene de más allá de nuestra comprensión, algo que no pertenece a este mundo, ni a esta dimensión. Hoy voy a desvelar todos los secretos, las conspiraciones, las criaturas que se ocultan en las sombras del poder. Todo saldrá a la luz. Mi nombre es Rudolph Harmat Robinson. Fui jefe de gabinete en la Casa Blanca hasta mediados de septiembre de 2001. Luego, Andrew Card tomó mi lugar. Asumí el cargo el 20 de enero de 2001, justo cuando Bill Clinton dejaba su puesto y George W. Bush asumía como presidente. Desde el primer día, supe que mi responsabilidad era colosal. Mi tarea era garantizar que la administración de Bush funcionara de manera impecable, asegurando el orden y coordinando las operaciones diarias. Servía como enlace entre el presidente y las diversas agencias y departamentos gubernamentales. Aquellos años no fueron nada fáciles. Fueron tiempos de decisiones críticas, de momentos que no solo marcarían a una administración, sino también el destino de toda una nación. Cada elección debía ser tomada con extrema cautela, ya que lo que decidíamos no solo afectaba a nuestro país, sino al mundo entero. Era como caminar sobre una cuerda floja de la que pocos tenían conocimiento. Sin embargo, lo que nunca esperé fue encontrarme con una verdad oculta que me golpeó como un tren en movimiento. Para nosotros, el equipo de Bush, fue como un balde de agua helada cuando nos enteramos de que la administración anterior, la de Bill Clinton, había mantenido acuerdos con entidades que no pertenecen a este mundo. Relación seria es una manera suave de describir lo que realmente tenían. Se trataba de un pacto, un tratado oscuro con seres que no pertenecen a este plano de existencia. Y cuando Bush asumió el poder, esos seres querían que mantuviéramos el acuerdo como si nada hubiera cambiado. Ese fue el comienzo de un desacuerdo, y ese desacuerdo desencadenó una serie de eventos catastróficos que el mundo jamás llegó a entender por completo. Pero yo lo viví. Perdí todo. Mi familia, mi fe. Y hoy, después de tantos años, estoy listo para revelar la verdad que nadie se ha atrevido a contar. Ha llegado el momento de que sepan lo que realmente ocurrió. La primera semana como jefe de gabinete de la Casa Blanca fue, en apariencia, normal. Cada día comenzaba mucho antes de que el sol se asomara en el horizonte. Mi rutina estaba marcada por la necesidad de revisar los informes de seguridad y los memorandos políticos que habían llegado durante la noche. Estos documentos contenían información vital que debía ser transmitida al presidente de la manera más precisa y concisa posible. Mi trabajo consistía en filtrar lo relevante de lo irrelevante, priorizar lo que podría determinar el rumbo del país y asegurarme de que el presidente estuviera informado sobre cada detalle crucial. Después de una serie de reuniones con el personal clave en mi oficina, caminaba hacia el despacho oval para nuestra reunión matutina. Este encuentro diario era esencial para establecer la agenda del día, discutir las prioridades inmediatas y planificar las respuestas a cualquier crisis potencial. Cada segundo contaba, cada decisión y cada palabra podían tener repercusiones de largo alcance. Mi tarea era asegurar que el presidente siempre estuviera preparado, bien informado
y listo para enfrentar cualquier desafío. La coordinación y la claridad eran mis herramientas más valiosas, y me aseguraba de que cada miembro del equipo comprendiera su rol y estuviera alineado con los objetivos de la administración. Los días estaban llenos de reuniones interminables con asesores, secretarios del gabinete y líderes del Congreso. A veces, parecía una danza interminable, donde cualquier paso en falso podía desencadenar el caos. Como el enlace entre el presidente y estos grupos, mi papel era facilitar el flujo de información, desactivar cualquier bomba política antes de que estallara y asegurarme de que las órdenes del presidente se comprendieran y se ejecutaran al pie de la letra. Había pasado apenas una semana cuando algo inusual sucedió. Un día, al final de una agotadora jornada, fui llamado al despacho oval. Era tarde. La mayoría del personal ya se había marchado o estaba en camino a casa. Mientras me acercaba a la puerta, noté que el ambiente estaba cargado, con una sensación que iba más allá del cansancio habitual. Al entrar, vi al presidente Bush sentado detrás de su escritorio. Su rostro estaba pálido y sus ojos desorbitados. Parecía haber visto un fantasma. El aire en la habitación estaba cargado de una tensión que no podía describir. «Rudolph», comenzó con una voz que no había escuchado antes, una mezcla de miedo y urgencia. «No vas a creer lo que voy a contarte». Me acerqué, mientras mi mente trataba de anticipar qué podía haber sucedido. «Señor, ¿qué ha ocurrido?», Drenia pregunté, intentando mantener la compostura. «Esto no puede salir de esta sala», me advirtió, bajando la voz a un susurro apenas audible. «Puede confiar en mí, señor», respondí, intentando tranquilizarlo, aunque por dentro mi mente estaba llena de posibilidades y escenarios. Y fue en ese momento cuando mi mundo, y todo lo que creía conocer sobre política, poder y realidad, comenzó a desmoronarse. Fue ahí cuando me introdujeron en este mundo de lo inexplicable, un mundo donde las cosas no eran lo que parecían, donde las conspiraciones no eran meros rumores de locos en Internet, sino amenazas tangibles que podían alterar el curso de la historia misma. El presidente estaba visiblemente agitado, pasándose la mano por el rostro sudoroso y tembloroso, como si intentara encontrar una calma que no llegaba. Me miró a los ojos, y por un segundo vi a un hombre derrotado, atrapado en algo mucho más grande de lo que cualquier ser humano debería soportar. He sido visitado por unos seres, en realidad no sé cómo llamarlos, empezó a decir con su voz apenas un susurro. Le noté el temblor en las manos. «Señor, cálmese y respire», le aconsejé, tratando de mantener la compostura. Este no era el Bush que yo conocía. El presidente tragó saliva y continuó. Sus palabras salían atropelladamente, como si tuviera miedo de pronunciarlas. Me dijeron que son reptilianos, provenientes del sistema estelar Alpha Draconis, y que quieren continuar con el tratado de cooperación interdimensional que Clinton firmó con ellos. Me quedé mirándolo, tratando de procesar lo que acababa de oír. Reptilianos, Alpha Draconis. Sonaba a locura, pero Bush siguió hablando, como si cada palabra fuera un ladrillo más en el muro de horror que estaba construyendo. «Rudolph», continuó, «Clinton acordó un intercambio de tecnología y armamento de origen extraterrestre a cambio de las placentas de mujeres que acaban de dar a luz». No pude evitar soltar una risa nerviosa. ¿Placentas? ¿Seres supuestamente avanzados queriendo algo así? ¿Para qué? Pero Bush no estaba de humor para bromas. Su expresión seguía siendo grave, como una lápida de mármol. «Rudolph», dijo, clavando sus ojos en los míos, «esto que te voy a contar no está registrado en ningún documento oficial. Anoche tuve un encuentro fuera de lo común». Hizo una pausa, como si las palabras fueran a atragantarse en su garganta. Dos individuos. Uno era imponente, de apariencia reptiliana, y el otro era un hombre. Un hombre que se parecía a ti, hasta que frente a mí se transformó en otro reptil. Mis manos comenzaron a sudar.
Se presentaron en la residencia. Dijeron que habían venido a hablar sobre la renovación del tratado que, al parecer, Bill Clinton firmó con ellos durante su mandato. Cada palabra me golpeaba como un martillo en el pecho. ¿Cómo podía ser esto posible? Reptiles extraterrestres en la Casa Blanca, hablando de tratados interdimensionales. Pero Bush no había terminado. Me dejaron claro que, según el acuerdo original, había un intercambio de información y recursos que ellos consideran esenciales. Continuó con un tono que denotaba tanto miedo como incredulidad. No especificaron demasiado, pero insinuaron que nuestro gobierno les ha proporcionado acceso a ciertos recursos biológicos a cambio de conocimientos avanzados. Mencionaron la palabra placentas, Rudolph. Dicen que son fundamentales para sus experimentos genéticos, que contienen células madre y materiales que necesitan para desarrollar su propia tecnología híbrida. Sentí que el aire en la sala se volvía más denso, casi imposible de respirar. Esto estaba mucho más allá de lo que cualquiera en el Capitolio podría imaginar. Aquí está el detalle, dijo Bush inclinándose hacia mí. Quieren renovar ese acuerdo. Según ellos, hemos tenido una relación beneficiosa durante décadas y esperan que nuestra administración continúe con el trato. Nos dieron un ultimátum. Si rechazamos, insinuaron que podrían tomar medidas que afecten la estabilidad de nuestro país o algo peor. El silencio que siguió fue sepulcral. Yo no sabía qué decir. ¿Cómo se responde a algo así? El presidente siguió hablando, como en un trance. No sé cuánto de esto pueda ser cierto, pero lo que sí sé es que estos seres no están jugando. Necesitamos analizar esto con extremo cuidado y decidir qué respuesta vamos a dar. Pero recuerda, Rudolph, esto es algo que ni el Congreso ni el pueblo estadounidense deben saber, al menos no por ahora. Después de un breve silencio, el presidente finalmente dijo: «Puedes retirarte. Te llamaré cuando te necesite». No había nada más que decir. Los días y meses pasaron como un susurro sombrío en los pasillos de la Casa Blanca. Cada vez que miraba al presidente Bush, podía ver el peso de ese encuentro reflejado en su rostro, en sus ojos, que ya no tenían la misma firmeza de antes. Era como si una sombra se hubiera apoderado de él, una sombra que se hacía más profunda con cada día que pasaba, sin una respuesta clara para esos seres. Una noche, 2 meses después de aquel primer encuentro, estaba trabajando hasta tarde, como era habitual. Eran alrededor de las 10:45 cuando oí un murmullo extraño, proveniente del despacho oval. Al principio, pensé que el presidente estaba hablando por teléfono, pero luego noté que las palabras eran ininteligibles, como si estuviera balbuceando en una lengua desconocida. Me acerqué a la puerta con cautela, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al tocar la puerta, ésta se abrió por sí sola, con un chirrido bajo y prolongado que me heló la sangre, y entonces los vi. Eran 2 hombres de apariencia extraña, vestidos con trajes negros impecables y sombreros que parecían sacados de una película de los años 50. Me parecían ridículos, anticuados y fuera de lugar. Pero lo que más me inquietó no fue su vestimenta, sino la manera en que me miraban. Aunque llevaban gafas de sol, podía sentir sus ojos clavados en mí, penetrantes, como si traspasaran mi alma. Volteé la mirada hacia el presidente. Bush estaba sentado detrás de su escritorio, pero su postura era la de un hombre derrotado, encorvado, aterrorizado. Sudaba profusamente a pesar de que la sala estaba fresca. Sus labios temblaban y murmuraba algo que no pude entender. Uno de los hombres habló, su voz resonando con un tono frío y sin emoción. «Señor Harmat», dijo sin mover un solo músculo facial. «Esperamos poder llegar a un acuerdo. Aquí con el señor presidente hemos debatido mucho acerca del tratado. Le pedimos que ayude al señor presidente a entrar en razón. De lo contrario, tendremos que buscar otros recursos.
Ya tenemos un grupo en Oriente Medio que está dispuesto a dar sus vidas y obedecer. Incluso han ofrecido a sus mujeres para entregarnos los recursos que necesitamos. No podía pensar en quiénes podrían ser este supuesto grupo, pero sus palabras no eran una simple sugerencia, sino una amenaza velada. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, un destello cegador llenó toda la sala. Tuve que cubrirme los ojos con las manos. El brillo era tan intenso que pensé que me dejaría ciego. Cuando finalmente pude ver de nuevo, los dos hombres ya no estaban. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quiénes demonios eran esos hombres? Me pregunté mientras intentaba recuperar la compostura. Miré al presidente. Estaba en el suelo, desplomado como una marioneta rota. Corrí hacia él y lo levanté, acomodándolo de nuevo en su asiento. Bush me miró con ojos vidriosos, pero había algo más en ellos, algo parecido a la resignación. «Ahora ya me crees, ¿verdad?», Drenia murmuró con voz débil. «¿Eran ellos, los reptilianos?». Drenia pregunté aún aturdido. «Sí, Rudolf, así es», asintió el presidente. «Pero parecían hombres», le espeté, buscando algún sentido en todo esto. Bush negó con la cabeza, su expresión llena de horror. «Antes de que entraras, eran dos criaturas sacadas de una pesadilla, dos monstruos de 4 metros de altura. Creo que pueden transformarse en cualquier cosa a voluntad». Mi mente estaba tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Esto estaba más allá de cualquier conspiración, más allá de cualquier teoría que hubiera considerado posible. Pasamos días, semanas, debatiendo y planeando cómo enfrentar esta amenaza. Pero cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que George Bush no estaba dispuesto a ceder ni 1 milímetro. «No quiero hacer ningún trato con estos demonios», me decía con un asco palpable en su voz. «Odio su presencia, el olor que emana de su piel. No quiero volver a verlos nunca más». Y así quedó claro. El presidente no tenía ninguna intención de continuar con el acuerdo. Pero sabía, en el fondo de su alma, que estos seres no aceptarían un no como respuesta. La tensión en la Casa Blanca era insoportable. La sensación de estar atrapados en una telaraña se volvía más fuerte con cada día que pasaba. Y el tiempo corría en nuestra contra. El miedo se había convertido en mi compañero constante. Mi mente no dejaba de divagar en pensamientos de destrucción y aniquilación. Imaginaba a esos seres desintegrando ciudades enteras con rayos láser, reduciendo nuestro país, tal vez todo el mundo, a cenizas. Estaba en pánico. Un pánico frío y paralizante que me consumía. Y así viví durante 3 meses, sin saber qué podría suceder en cualquier momento. Las reuniones con el presidente se volvieron más exhaustivas, más desesperadas. Tratar de convencer a George Bush de que hiciera el trato con estos extraterrestres era como intentar mover una montaña con las manos desnudas. Le rogaba, le suplicaba, pero él no cedía ni 1 centímetro. Su repulsión hacia esos seres era evidente, y su terquedad podría llevarnos a la ruina. Finalmente, ellos volvieron. Fue un jueves 30 de agosto de 2001. Estaba presente cuando reaparecieron. Esta vez, no hubo disfraces de hombres de negro, ni gafas de sol ni sombreros ridículos. Lo que vi fue una pesadilla hecha realidad. 2 monstruos gigantes, con piel escamosa como la de un cocodrilo, erguidos sobre 2 patas. El aire a su alrededor vibraba con una energía que podía sentir en mis huesos. Emitían un olor nauseabundo, algo que, aunque no era abrumador, me revolvía el estómago, una mezcla de azufre y carne podrida. Mis ojos intentaban captar cada detalle, sus garras afiladas, sus ojos rasgados que brillaban con una luz amarillenta, como si el mismísimo infierno se reflejara en ellos. Me volví hacia el presidente y lo vi cubrirse la nariz con un pañuelo. «Por Dios, George», pensé enfadado. Esa reacción podría ser nuestra sentencia de muerte. Pero antes de que pudiera hacer algo, uno de los extraterrestres habló. Su voz era áspera y grave, como la de un anciano que ha fumado toda su vida.
Señor presidente, estamos aquí para tratar nuestro acuerdo. El acento era casi incomprensible, una mezcla de idiomas que nunca había oído. Bush, por su parte, se levantó de un salto de su asiento, su rostro enrojecido de ira. Escupió en el suelo del despacho oval, un gesto de desprecio que hizo que mi corazón se hundiera. «Estimados amigos del espacio exterior», dijo con un tono mordaz, «no voy a hacer tratos con ninguno de ustedes. Dense media vuelta y regresen al agujero del que salieron, y no vuelvan aquí jamás». El silencio que siguió fue denso, opresivo. Los dos reptilianos se miraron brevemente y comenzaron a hablar en su propia lengua. Sus voces emitían un sonido gutural, una mezcla entre gruñidos y murmullos, en un idioma incomprensible. Algo parecido a una lengua muerta, mezclada con el árabe, con un eco que hizo vibrar los cristales de las ventanas. Y entonces sucedió. Desde la ventana del despacho oval, un destello de luz surgió del cielo, tan brillante que tuve que cubrir mis ojos. La luz era tan intensa que parecía abarcar toda la Casa Blanca. Por un momento, pensé que era el fin, que nuestra negativa había sellado nuestro destino y que todo sería reducido a polvo. Pero luego, el silencio. La luz se desvaneció, y los dos seres ya no estaban. Nos quedamos allí, el presidente y yo, en el centro de la oficina, como si nada hubiera pasado, como si el tiempo se hubiera congelado. «Todo esto será un desastre, señor presidente», dije con un nudo en la garganta. No sabía si habíamos sobrevivido por suerte o por algún otro motivo desconocido. La decisión de George Bush había encendido una mecha que podría llevarnos a la destrucción. 12 días después de ese fatídico encuentro en el despacho oval, mi vida se precipitó hacia el abismo de una manera que nunca habría imaginado. Esa mañana llegué tarde a mi trabajo. Había llevado a mi esposa a su empleo. La dejé en Church Street a las 7 de la mañana. Nuestro hijo de 10 años iba con ella. Era un día normal, rutinario, pero algo dentro de mí ya se sentía inquieto. A las 8 de la mañana partimos hacia el rancho en Crawford, Texas. Íbamos a discutir algunas medidas sobre las acciones futuras que debíamos tomar, lejos del bullicio de Washington. Estábamos en el avión y mi mente seguía dando vueltas sobre lo que había sucedido. Fue entonces cuando recibí la noticia. Mi teléfono sonó, y al contestar, mi mundo se derrumbó en cuestión de segundos. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Las palabras eran borrosas, confusas, pero entendí lo esencial. Algo terrible había ocurrido en Washington. Mi esposa y mi hijo estaban allí, en el caos, en el desastre. Devastado, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mis oídos, logré que el avión regresara de inmediato a Washington. Pero mientras volábamos de regreso, mi mente ya sabía la verdad. El miedo y la desesperación se convirtieron en pura rabia, en un odio desbordante. Cuando finalmente llegamos a la capital, ya no había nada que hacer. Aquel lugar, donde antes estaba la vida que conocía, donde había dejado a mi familia esa misma mañana, no era más que un montón de piedras destrozadas, irreconocible, un cúmulo de escombros que habían sido mi vida. Intenté contener las lágrimas, pero era inútil. Me sentí impotente, vacío, reducido a nada. No podía aceptar la realidad. Algo dentro de mí estalló. Sabía quién era el responsable de todo esto. Recordé lo que aquellos seres nos habían dicho, su advertencia, su mención sobre sus nuevos aliados. Bush no había querido escuchar, no había querido ceder, y ahora mi familia había pagado el precio. La furia se apoderó de mí, una rabia que nunca antes había sentido. Quise golpear al presidente. Todo esto era su culpa. Si hubiera continuado con el Tratado de Clinton, si hubiera aceptado el maldito acuerdo, nada de esto habría sucedido. Mis pensamientos me consumían. Estaba tan cegado por la ira que todo mi cuerpo temblaba. No pude soportarlo más. Renuncié a mi cargo.
No solo tenía que lidiar con la existencia de esos repugnantes extraterrestres y su amenaza constante en mi mente, sino también con la pérdida más devastadora de mi vida. Mi esposa, mi hijo. Ellos eran todo lo que tenía, y ahora no eran más que polvo. Vivo solo hoy en día. 20 años después de todo aquello, me mudé a México, un lugar que no es más seguro que cualquier otro, pero lo suficientemente lejos como para que pueda intentar olvidar, para que pueda intentar enterrar los recuerdos de esta amarga vida. Sé que la muerte me espera, y he decidido que la enfrentaré aquí, lejos de los fantasmas de Washington y de las sombras de los reptilianos. Tal vez, solo tal vez, aquí pueda encontrar algo de paz.